Paz de Cristo, hermanos, aleluya, que están ya esperando el momento para alabar al Señor. Les damos la bienvenida en esta tarde hermosa, hermanos, aleluya. Qué bonito clima tenemos, bendito sea el Señor. Vamos a dar comienzo, mis hermanos, a este servicio de oración al Señor Jesucristo. Y si me acompañan al Salmo número 8, del 1 al 6. Señor les bendiga. Hay gozo en nuestro corazón, hermanos, aleluya. En esta tarde, aleluya, venimos delante de la presencia del Señor porque tenemos gozo, tenemos alegría, hermanos, aleluya. Quiero desear a mi esposa feliz cumpleaños, a mi hija Alma un feliz cumpleaños en este día, 29 de mayo. Que el Señor les ha conseguido un año más, hermanos, aleluya. Les deseamos muchos más en el nombre del Señor Jesucristo y que Dios les bendiga, amén. Salmo 8 del 1 al 6, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, dice así su santa palabra, hermanos, acompáñenme. Dice: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado de tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides o lo guardes. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Y dice el 6, hermanos: tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Sabemos que este salmo, hermano, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero también habla de la creación de Dios, que es el hombre, a sus hijos, hermanos, cuando vienen a ser parte de la familia divina, que vienen a ser hijos de Dios. Dice que ha puesto todas las obras de sus manos bajo sus pies. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, aleluya, estamos gozosos porque un día más podemos alabar al Señor. Y vamos a tener un bello servicio, hermanos, aleluya. Y les invito a acompañarnos a alabar al Señor en este momento. Vamos a hacer una oración y vamos a dar comienzo. Nuestro hermano Abraham va a llevarnos a la alabanza, hermanos, aleluya, y así mismo en la enseñanza esta tarde. Y vamos a estar atentos a ello, hermanos, aleluya, y juntos vamos a alabar al Señor. Vamos a orar, hermanos, aleluya. Bendito y buen Dios, le damos la gloria y la honra, Señor Jesús, en esta hora. Le bendecimos, Padre, porque ha sido bueno con nosotros un día más que nos da, Señor, para acercarnos a su presencia, Padre, para venir delante de usted y llegar hasta el trono de gracia, Padre Santo, porque usted nos ha permitido y ha abierto el camino, Señor, para poder llegar a usted, mi Dios. Ahora no nos quedamos en los atrios, Señor, sino podemos entrar hasta el lugar santísimo, donde usted habita, donde usted mora, Padre. Y en esta hora nos gozamos, Señor, de poder hacerlo así. E invocamos su santa presencia sobre todos aquellos, Señor, que estén listos para adorarle, Padre, en esta tarde. Se lo pedimos todo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, hermanos, amén y amén. Aleluya. Vamos a alabar al Señor, hermanos, aleluya. Acompáñenos esta tarde, aleluya. Y así damos gloria y honra al Señor Jesucristo. Amén. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Poderoso, eres poderoso, victorioso, eres victorioso, poderoso, eres poderoso, victorioso, eres victorioso. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Una vez más. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Poderoso, eres poderoso, victorioso, eres victorioso.
poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso. Alaba, aleluya. Santo, santo, santo. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jesús. Pues ha llenado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jesús. Pues ha llenado todo mi dolor, me ha hecho libre. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su gloria yo me gozaré, cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su gloria yo me
Santo. Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Aleluya, gloria sea su santo nombre. Bendito Dios. Bendito sea nuestro Señor y Dios, aleluya. Hay gozo en la casa del Señor, hermanos, aleluya. Que Santo. deseamos a nuestro hermano Abraham, hermanos, Que Dios aleluya. le bendiga, Dios aleluya. le bendiga, le siga dando ese ánimo, bendito sea el Señor para alabarle, Dios. para exaltarle, aleluya. Y sobre todo para servirle, bendito sea el Señor. Vamos, hermanos, aleluya. Quería darles un anuncio a los hermanos varones. El día de mañana nos estaremos reuniendo 4:30, 5 en la casa de nuestro hermano Alex allí en Arden, para planear, hermanos, para ir haciendo planes para lo que debamos hacer en estos días que están delante de nosotros. Antes de reabrir el templo, el santuario, aleluya, necesitamos ponernos de acuerdo y ver todos los cambios que son necesarios hacer para poder volver, hermanos, de acuerdo a las autoridades sanitarias y autoridades civiles, hermanos, lo que están permitiendo ahorita en estos días para reabrir las iglesias. Yo sé que hay muchos lugares ya han abierto, otros están por abrir el día de mañana, el domingo, etc. Yo creo que nosotros, hermanos, vamos a tener que hablar, ponernos de acuerdo y monitorear la situación unos días más y ver qué es todo aquello que es de suma importancia hacer, hermanos, para protección primeramente de nuestros hermanos que se congregan con nosotros y hacer lo mejor, hermanos, bajo la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Así que espero a los varones el día de mañana a las 4:30, 5 en la casa de nuestro hermano Alex, ahí en la ciudad de Arden. Amén, hermanos, dejo este lugar para nuestro hermano Abraham, que nos va a llevar la enseñanza esta tarde. Y deseamos que, hermanos, todos ustedes que están ya listos, aleluya, pongan atención. Déjeme decirle una cosa, hermanos, la presencia del Señor se siente donde hay dos o más congregados en su nombre. Yo sentí una presencia del Señor en esos momentos por la alabanza. Y no fue una alabanza de adoración, fue una alabanza de júbilo, de gozo, hermanos. Y aquí está la presencia del Señor. No sé si usted ha sentido lo mismo, pero lo invito a que abra su corazón y déjese llevar por el Espíritu. Aleluya, bendito Deje a Dios. un lado los problemas, a un lado la situación. No piense en las cosas del mundo en esos momentos, hermanos. Piense que está frente a la presencia de nuestro Dios. Amén. Dejo el lugar a mi hermano Abraham, hermanos, aleluya. Aleluya. Deseando que sea usado y que cada uno de nosotros recibamos bendición. Amén. Dios los bendiga de mi parte, hermanos. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Santo. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Amén, aleluya. Pues es un privilegio nuevamente estar aquí delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y gloria al Señor que nos da la oportunidad de compartir este otro mensaje para todo el pueblo del Señor y para todo el que esté oyendo. Y la enseñanza que quiero compartir con ustedes el día de hoy le he titulado ¿Quién es tu prójimo? Gloria a Dios. Tal vez muchos ya saben quién es su prójimo. Tal vez algunos solo se dan una idea de quién es tu prójimo. Pero espero que a través de esta enseñanza, al final de esta enseñanza, podamos ya tener bien claro quién es nuestro prójimo. Amén. Bendito sea, Señor. Y Amén. quisiera que me acompañaran a leer esta escritura que usaremos como base, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, desde el verso 25 hasta el verso 37. Aleluya. Amén, hermano. Dice así para la honra y gloria del Señor, desde el 25 en adelante. Y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Gloria a Cristo. Y Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?
Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aleluya. Santo, aleluya. Gloria al Señor. Bendito Dios. Lo primero que notamos en la Escritura es lo que motivó al Señor Jesús a contar esta pequeña, hermosa y conmovedora historia de un hombre malherido y un buen samaritano. Y empezamos en el verso 25, donde dice: y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba le dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sin duda alguna, ese intérprete de la ley era un fariseo judío. Se trataba de un fariseo judío que era considerado un experto en el conocimiento de la ley que Dios le dio a Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí, porque en el Antiguo Testamento los intérpretes de la ley eran los mismos fariseos. Y para comprobarlo, quiero que leamos la siguiente escritura que quiero compartir con todos ustedes también. Y quiero que miremos cómo los fariseos eran los intérpretes de la ley. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 22, verso 34 al verso 41. Mateo 22, 34 al 41, y dice así: pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, ¿de quiénes? De los fariseos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y el primer mandamiento. Como podemos ver, Jesús le contestó con una escritura que se encuentra en el libro de Deuteronomios capítulo 6, verso 4, que es donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén, aleluya. Gloria a Dios. En el versículo 39 dijo el Señor: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más el Señor le volvió a contestar con otra escritura que se encuentra en el libro de Levíticos capítulo 19, verso 18, donde dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Yo soy el Señor. Santo. Qué hermoso es que pudiéramos siempre contestar a cualquier pregunta que nos hagan con la escritura, ¿verdad, Amén, pastor? hermano, amén. Pero para eso se necesita leerla y estudiarla, pues, de Cristo. Aleluya. Dice el verso 40: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Santo. Con esta escritura miramos que los intérpretes de la ley eran los mismos fariseos. Amén. Y uno de ellos, un fariseo intérprete de la ley, se acercó al Señor Jesús y le hizo una pregunta. Y le dijo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Miren que desde tiempos antiguos
ya se sabía que existía la vida eterna y que debía de haber alguna forma de obtener, de conseguir, de poseer la vida eterna. Pues ¿quién no quisiera tener la vida eterna? Amén. Y aquí miramos al fariseo, intérprete de la ley, interesado en saber cómo obtener esa vida eterna. Gloria al Señor. Qué bueno sería que todo el mundo estuviera interesado en este tiempo en cómo obtener la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. La pregunta que le hizo el fariseo a Jesús era una buena pregunta y muy importante. Y aunque en este tiempo, aún en este tiempo creo que es una muy buena pregunta. ¿Qué debemos de hacer para obtener la vida eterna? Amén, gloria a Dios. Pero la motivación que impulsó al intérprete de la ley para hacerla no era con muy buenas intenciones, porque el intérprete de la ley le hizo esta pregunta al Señor Jesús para probarle, para probar su conocimiento, para probar su sabiduría, para encontrar algo de qué acusar al Señor Jesús. Sin saber el fariseo que el Señor Jesús es la sabiduría misma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Más sabio podemos decir que el mismo sabio Salomón. Amén. Recuerden que Jesús dijo en Lucas 11, verso 31, dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Por qué? Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Santo. Y dice el Señor, pero mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Bendito mi Y Dios. eso más grande que Salomón era el mismo Señor Jesucristo Aleluya. que se encontraba en ese lugar, aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Porque dijo, algo más grande está aquí. Y no estaba hablando de estatura, gloria al Señor, sino de poder, sabiduría y autoridad, gloria al Señor. Amén, gloria a Cristo. Veamos cuál fue la respuesta del Señor Jesús Bendito Dios. en Lucas 10:26, que dice, y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El Señor Jesús le respondió con una pregunta al fariseo, intérprete de la ley, y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El Señor sabía que ellos se dedicaban a estudiar la ley del Señor. Por eso le preguntó, ¿qué es lo que tú lees en ella? ¿Qué está escrito ahí? Al hacer referencia a la ley, Jesús se refería a la ley que Dios le dio a Israel por medio de Moisés. Amén. A los primeros 5 libros de la Biblia. Lo que el Señor Jesús le dijo al intérprete de la ley, en otras palabras, es, tú que eres un experto en la ley, deberías de saber lo que la ley demanda para que un hombre herede la vida eterna. Por eso le preguntó, ¿qué lees en ella? Veamos ahora cuál fue la respuesta del intérprete de la ley a la pregunta del Señor. Gloria al Señor. Dice el verso 27. Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. El intérprete de la ley honró su oficio porque conocía muy bien la ley del Señor y por lo tanto citó lo que es la esencia misma de la ley, de toda la ley. Porque la ley se resume en esa declaración, aleluya, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Dese cuenta que esa respuesta que dio el fariseo es la misma respuesta que Jesús ya les había dado anteriormente. Santo. Gloria al Señor. Note la respuesta que le dio el Señor. Se encuentra en Lucas 10:28. Amén. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, le dijo al fariseo. Y le añadió y dijo, haz esto y vivirás. ¿Qué cosa tenía que hacer? Amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas y a su prójimo como a sí mismo. El Señor Jesús estuvo absolutamente de acuerdo 100% con la respuesta del intérprete de la ley. Por eso le dijo, has respondido correctamente. Amén. Amén, amén. Pero el gran problema del intérprete de la ley es que él estaba convencido de que él estaba cumpliendo con lo que acababa de decir.
Él creía que amaba a Dios en verdad y que amaba a su prójimo como a sí mismo. Pero la triste realidad es que no era así. Por eso es que el apóstol Pablo se refiere a esa clase de judíos que son maestros, intérpretes, instructores de la ley, que se confían en que son guías de los ciegos, que se creen luz en las tinieblas, que se sienten instructores de los necios y maestros de los faltos de madurez. A esos que tienen a la ley misma del conocimiento y de la verdad, a esos intérpretes de la ley que enseñan a otros, miren lo que el apóstol Pablo les dice. Y está escrito en el libro de Romanos capítulo 2, verso 17 al 23. Gloria a Dios. Romanos 2, 17 al 23 dice así, para la honra y gloria del Señor. Dice el apóstol Pablo: pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Tremenda exhortada les da Pablo, el apóstol, a esa clase de judíos maestros. Aleluya. ¿A qué clase me refiero? A los que no aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma, y con toda su fuerza y con toda su mente, Aleluya. y mucho menos a su prójimo como a sí mismo. Bendito Dios, aleluya. A esos son a los que Pablo les estaba hablando. El apóstol Pablo nos da razón de los fariseos que según guardaban la ley, en verdad no la guardaban. Por eso les decía: tú que te jactas en la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Jactarse significa alabarse excesiva y presuntuosamente a sí mismo. O sea que se engrandecían mucho a sí mismos, como si ellos cumplieran con la ley y no cumplían con la ley. Por eso es que el Señor mismo Jesús les dijo en varias ocasiones a los fariseos: fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque no eran claros, no eran transparentes, sino que aparentaban ser una persona honrada, pero en realidad eran otras personas contrarias a lo que aparentaban ser. Gloria al Señor. Dice en el libro de Gálatas capítulo 6 y verso 13, hablando el apóstol Pablo otra vez, dice: porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. En este versículo el apóstol Pablo ya no está hablando nada más de los fariseos, sino de todos los que se circuncidaban en aquel tiempo, no guardaban la ley de Dios ni tampoco la cumplían. Sin embargo, los de la secta de los fariseos que habían creído en el Señor Jesús después del día del Pentecostés, querían que los nuevos discípulos gentiles que creían en el Señor Jesús también se circuncidaran y guardaran la ley, porque todavía su mente no cambiaba al 100%. Dice en Hechos capítulo 15, verso 7. Primero vamos a leer el verso 5. Hechos 15, verso 5. Después el verso 7 y después el verso 10. Dice el verso 5: pero algunos de los de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y el verso 7 dice: y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que
Los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El apóstol Pedro dijo que para qué tentaban a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni ellos ni sus padres habían podido llevar o cumplir. Porque algunos de los fariseos decían, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y lo decían con una autoridad como si ellos lo estuvieran haciendo, pero ni ellos lo estaban haciendo. Por eso el Señor Jesús dijo en una ocasión, en Mateo, está escrito en Mateo 23, versos 2 y 4, hablando de los escribas y de los fariseos, Mateo 23, 2, verso 4, dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El intérprete de la ley trata entonces de justificarse delante del Señor Jesús. Y miren lo que el intérprete de la ley le dice a continuación, ahí en el libro de Lucas capítulo 10, verso 29. Dice, pero queriendo él justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Amén. Bendito Dios, aleluya. Sinceramente, el intérprete de la ley se sentía una persona justa. Y la manera de pensar de los intérpretes de la ley y de los fariseos en general era que el prójimo de los judíos era solamente una persona justa igual a ellos. De modo que los pecadores que llamaban ellos, los publicanos, las prostitutas, los gentiles y en especial los samaritanos debían de ser odiados conforme a su mentalidad de ellos. Para los que no sabían, los samaritanos eran una raza mezclada. Se originaron cuando las 10 tribus del norte fueron conquistadas por el imperio asirio. Los asirios trajeron gente de lugares distantes a vivir en el territorio que originalmente ocupaban las 10 tribus del norte, y como resultado se unieron a hombres y mujeres judíos, y de esta manera sus descendientes eran una mezcla de judío con gentil, algo despreciable para los judíos. Inclusive se dice que los samaritanos tenían su propio lugar de adoración, porque no se llevaban bien con los judíos. Ellos adoraban en el monte Gerizim. Lo que era el templo de Jerusalén para los judíos originales, era de esta manera el templo Gerizim para los samaritanos, un lugar especial y único. Pero aquí es donde el Señor Jesús hace obvio lo que el intérprete de la ley le estaba faltando. La historia que relató el Señor Jesús tiene como propósito mostrar al intérprete de la ley y por medio de él a todos nosotros que el amor a Dios se debe manifestar en el amor al prójimo, independientemente de quién sea el prójimo o de qué raza. Amén. Dice Lucas 10, 30 al 35, que acabamos de leer. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por el camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo
y todo lo demás que gastes cuando yo regrese, te lo pagaré. Aleluya. Jericó se encontraba como a unos 25 kilómetros o 16 millas de Jerusalén. Se dice que el camino era angosto, lleno de curvas, lleno de cuevas, lo cual lo hacía un camino muy peligroso para los viajeros que pasaban por ese camino. El hombre de la historia a lo mejor era un hombre judío que descendía por este camino peligroso y lamentablemente cayó, dice el Señor Jesús, en manos de ladrones, quienes lo golpearon y le quitaron todo lo que traía de valor, lo hirieron y después huyeron dejándolo medio muerto. Tiempo después bajó por ese camino un sacerdote judío respetable, me imagino, el cual cuando vio al herido no hizo nada sino que pasó a lo largo. Las razones para no hacer nada pudieron haber sido muchas, pero al fin de cuentas no hizo nada, no tuvo misericordia de aquel malherido. Más tarde bajó por el mismo camino un levita, quien también era judío Santo, aleluya. y servía en el templo de Jerusalén. Dios. Él también cuando vio al herido no hizo nada, Santo, sino que pasó de largo. aleluya. Él también debió haber tenido tal vez sus razones para no haber hecho nada, pero al final de cuentas, al igual que el sacerdote, tampoco hizo nada. Santo eres, Señor. Cuando se supone que el sacerdote y el levita deberían de ser hombres de Dios, dedicados a servir a Dios y ayudar al pueblo. Amén. Santo eres, Señor. Pero después bajó por aquel camino un hombre samaritano, dice la escritura. Aleluya. Y cuando vio al herido, no le preguntó si era o no era judío, sino que simplemente se acercó y dice el texto que fue movido a misericordia. Aleluya. Este hombre samaritano sí tuvo misericordia del hombre golpeado Señor. y de aquel hombre malherido. Y aquí está la clave de la historia. A diferencia del sacerdote y el levita, los cuales al ver al herido pasaron de largo, el samaritano fue movido a misericordia. Aleluya. Pero no se trató de solo una emoción pasajera. La misericordia se transformó en ayuda práctica. Dice la escritura que el samaritano vendó las heridas del hombre Amén, aleluya. echándoles aceite y vino, que era una forma de aliviar y curar y evitar infecciones en aquel tiempo. Aleluya. Y no solo eso, sino que lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, a un lugar donde se hospedaban los viajeros. Allí en el mesón se quedó cuidándolo todo ese día. No se fue, no lo abandonó. Santo. Dice que se quedó con él porque dice que al siguiente día, quiere decir que allí ese día se había quedado con él cuidándolo. Y no se fue hasta el siguiente día, dice, y al siguiente día habló con el dueño del mesón y le dijo, Santo. aquí tienes 2 denarios, cuídalo. Santo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bendito mi Dios. En el Antiguo Testamento, el denario era la paga normal por un día de trabajo. Santo. Eso quiere decir que le pagó adelantado lo de 2 días. Y le dijo, y aún si te salgo debiendo, cuando yo regrese, te lo voy a pagar lo que te Bendito salga Dios. debiendo. Aleluya. El intérprete de la ley debe haber estado maravillado escuchando la manera maravillosa que el Señor Jesús relató esta parábola o esta historia. Santo. Y aquí es cuando llega el momento para que el Señor Jesús muestre la aplicación de la historia. Y lo hizo mediante una pregunta al intérprete de la ley. Note lo que dice en Lucas 10, 36 y 37. Dice, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo que cayó en manos de los salteadores? Santo. Aleluya. Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Bendito Dios. Aquí es donde aprendemos quién es nuestro prójimo. Aquí está la clave y la respuesta. Santo. En esta pequeña historia nos habla de 4 personajes. Uno que estaba malherido
y en necesidad, y otros 3 que estaban bien y no tenían necesidad. De lo contrario, los últimos 3 personajes, cualquiera de ellos podía ayudar al necesitado, pero no todos lo hicieron, sino solo uno. ¿Cuál? El último. Entonces el prójimo del que estaba en necesidad fue el que tuvo misericordia de él y lo ayudó. Amén. Entonces nuestro prójimo es todo aquel que tiene misericordia de nosotros y nos ayuda cuando estamos en necesidad. Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro prójimo, el que nos ayuda a seguir adelante en la vida. Amén. Bendito Dios, Aleluya. aleluya. Escuchen esto, no cualquiera es nuestro prójimo. Amén. Santo. No todos son nuestros prójimos. Bendito Dios. El que no te ayuda, aleluya. ese no es tu prójimo. Santo. El que en vez de ayudarte te lastima, ese no es tu prójimo. Santo eres Señor. Recuerda que tu prójimo es el que te ayuda, Bendito el que Dios. tiene misericordia de ti, Aleluya. el que se preocupa Amén, por ti, aleluya. el que quiere que estés bien. Bendito mi Ese Dios. es tu Aleluya. prójimo. Santo. No cualquiera es tu prójimo, pero sí cualquiera puede ser tu prójimo si decide hacerlo. Aleluya. Amén, aleluya. Santo. El poder está en él de poder ser el prójimo. No cualquiera es tu prójimo, pero sí cualquiera puede ser tu prójimo. Santo. Ahora, si tú quieres ser el prójimo de alguien, entonces tú ayuda a alguien que esté en Amén, necesidad. aleluya. Tú puedes ser el prójimo de alguien. Aleluya. Simplemente ve y ten misericordia de alguien que necesite de tu ayuda y ayúdalo. Santo. Y de esta manera pasarás tú a ser el prójimo de aquel a quien tú ayudes. Bendito Dios. Por eso el Señor, porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso le dijo Jesús al fariseo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué cosa? Que ayudar a alguien que esté y que tenga necesidad. Eso es lo que Jesús quería que hiciera Él y quiere que hagamos nosotros. Santo. Que vayamos a ayudar a alguien que esté y tenga necesidad. Por eso le dice, ve y haz tú lo mismo. Y esa respuesta es para cada uno de nosotros. Amén. Vayamos y hagamos nosotros lo mismo. Santo. Seamos como aquel buen samaritano que tuvo misericordia de aquel que tenía necesidad. Aleluya. Y no importa la raza, Santo. no tenemos que ser un buen samaritano. Podemos ser mexicanos y poder ser un buen mexicano. Santo. Podemos ser americanos y ser un buen americano. Aleluya. Porque no está hablando el Señor aquí de razas, Santo. sino que está hablando de tener misericordia Bendito Amén. mi de aquel Dios. que tiene necesidad y ocupa ayuda, de que alguien lo levante, le dé la mano y le diga, levántate, yo te voy a ayudar. Glorioso Aleluya, Jesús. gloria a Dios. No te des por vencido, sí, adelante. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Amén, amén. La pregunta era clara y directa. De los 3 hombres de la historia, solo uno actuó como prójimo del hombre herido por los ladrones. Amén. ¿Quién fue? El que tuvo misericordia. Aleluya. El intérprete de la ley lo sabía quién. Por eso dijo, el que usó de misericordia con el herido. Santo. Esta respuesta honesta, por supuesto, incriminó al instante al intérprete de la ley. Aleluya. ¿Por qué? Santo. Porque si un samaritano despreciado por los judíos demostró por medio de su acción misericordia con el herido, que era prójimo del herido, a pesar que el herido era judío, entonces el intérprete de la ley estaba totalmente errado al pensar que no debía de amar y ayudar al samaritano, porque no querían ser ellos prójimos de los samaritanos, ni siquiera se hablaban, no se llevaban bien. Amén. Amén, amén. Y el Señor Jesús estaba quitando la manera errónea de pensar del intérprete de la ley. El Señor estaba tratando de quitar aquella barrera que separaba al judío del samaritano y le dijo, ve y tú haz lo mismo. Aleluya. No te detengas. Aleluya. Diciéndole en otras palabras, si tú puedes ayudar, ve y ayuda. Amén. Amén. Aleluya. Amén, amén. Acuerden que es mejor dar que recibir. Amén, Sí, aleluya. amén. Ayuda a alguien que tenga necesidad de ser ayudado. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
cada historia de la Biblia tiene una aplicación espiritual para nuestras vidas. Bendito Dios. ¿Por qué digo esto? Porque este hombre que fue robado, este hombre que fue golpeado, este hombre que fue dejado malherido, este hombre que fue dejado casi muerto, bien pudiéramos ser tú o yo. ¿Y quién es el que a veces nos roba? ¿Quién es el que a veces nos quiere destruir? ¿Quién es el que nos ataca y nos deja medio muertos? Satán, el enemigo. Él es el ladrón. Señor. Dice la escritura en Juan 10:10 que el ladrón solo viene ¿para qué? Para robar y matar y destruir. Él es el ladrón. Santo. Él es el que nos quiere dejar tirados en el camino, Bendito Dios. muertos o medio muertos como se pueda, pero es Él. Pero hay alguien que es el prójimo de todo el mundo. Aleluya. Estas son las buenas noticias que te traigo el día de hoy. Amén. Bendito Dios. Hay alguien que es el prójimo no solo de ti o de mí, sino de todo el mundo. Aleluya. Y su nombre se llama Jesús de Aleluya. Nazaret. Aleluya. Dice Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Pero dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Aleluya. Gloria al Señor. Jesús quiere ayudar a todo el mundo. Amén. Amén. Jesús Aleluya. tiene misericordia para darnos a todos. Sí, amén. Jesús es el mejor prójimo que puedas tener. Aleluya. Jesús es lo que dice en el Salmo 103, verso 4, y acá se terminamos. Dice que Jesús es el que rescata de la fosa tu vida, Aleluya. el que te corona de bondad y compasión. Pero me llamó mucho la atención lo que dice el texto hebreo original. Dice que Él es el que rescata de la destrucción tu vida y el que te corona de gracia y misericordias. Gloria a Dios. Dice el texto hebreo. Gloria al Señor. Santo. La escritura nos enseña que Jesús es el Maestro y el Señor. Gloria al Señor. Jesús mismo le dijo a sus discípulos en Juan 13, verso 13, dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y dice Jesús, y tenéis razón, porque lo soy. Aleluya. Gloria al Señor. Jesús es el Señor. Y miren lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y 23. Y ya con esto vamos a terminar, gloria al Señor. Lamentaciones 3, verso 22 y 23 dice que las misericordias del Señor jamás terminan, Aleluya. pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Aleluya. En el texto hebreo, en el verso 22, donde empieza que las misericordias del Señor, dice en el hebreo, Hasdei Adonai, que significa la gracia del Señor, jamás terminan. Aleluya. Y luego termina diciendo, Lohalo Rahamab, que significa no termina su misericordia. ¿Por qué no termina su misericordia? Porque sus misericordias son nuevas Amén. cada mañana. Así es de que nunca se la van a terminar, Aleluya. sino que cada día tiene nuevas misericordias para Gloria todos sea al nosotros. Señor Jesús. Yo te invito a que aceptes a este Jesús que te estamos mostrando el día de hoy. Amén. Él es tu mejor prójimo que pudieras tener. Él es el mejor prójimo que podemos tener. Gloria al Señor, aleluya. Y si tú quieres ser el prójimo de alguien, recuerda que puedes hacerlo. El poder está en tus manos, el poder está en el querer, en que tú quieras hacerlo. Simplemente ve y ayuda a aquel que tenga necesidad y pasarás a ser el prójimo de aquella persona. Amén. ¿Y quién es tu prójimo? Todo aquel que también tenga misericordia de ti y te ayude, ese es tu prójimo. Bendito seas. Espero que te haya quedado algo nuevo
en este día, que hayamos aprendido de nuevo algo juntos. Amén, Y de mi aleluya. parte, Dios les bendiga. Sigan orando por el ministerio de la enseñanza, para que el Señor nos siga dando más y podamos seguir aprendiendo juntamente con ustedes. Amén. Amén, De mi aleluya. parte, Dios les bendiga y el pastor con nosotros. Gloria sea al Señor. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos, que deseamos a nuestro hermano Abraham. Que Dios le bendiga. El Señor le aleluya. bendiga, aleluya. Vamos a entonar unos cantitos de adoración, aleluya, para así dar por terminado, hermanos. Pero antes de terminar, también vamos a orar nuevamente por aquellos que están enfermos, aleluya. Marta Arévalo, Chelo Salgado, Enrique Madrigal y todos aquellos que tengan necesidades, hermanos, que tienen ahorita necesidad de un toque divino, aleluya. Sabemos que el Señor es nuestro sanador. Así lo dice su palabra, que en cada una de sus llagas, hermanos, Él ha llevado nuestras enfermedades y por ellas hemos sido sanados. Bendito sea su santo nombre. Así que no sé usted qué aprendió esta tarde, hermanos, de esta hermosa enseñanza, pero sí le invito, como dijo nuestro hermano Abraham, a ser prójimo de alguien, aleluya. No solamente esperemos que seamos nosotros, que nosotros seamos el prójimo, sino también hay que tener prójimos para nosotros dar la mano, ayudar en lo que podamos, aleluya. Y una cosa que, hermanos, no nos cuesta nada y es de gran ayuda es orar por los demás. Es tener personas en oración y pedir al Señor que tenga misericordia, hermanos, aleluya, primeramente de las almas, así como también de la sanidad física, amén. Vamos a adorar al Señor, hermanos, un momento y así haremos una oración para despedirnos. Bendito y buen Dios, aleluya. Santo Señor, acompáñenos. Con su sangre Aleluya. nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Al Cordero de gloria, adorar al que vive y reina. Al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con su sangre, Gracias, Señor. nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, Aleluya. y reinaremos
Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Al que vive y reina por siempre, aleluya. Al Dios altísimo, Cordero de Dios. Santo es el Señor Jesús, aleluya. ¿Tienes otro canto? Digno es el Cordero Santo, Alaba, adora el momento, aleluya. Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito seas. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Aleluya, santo, santo, santo. Aleluya. Dice la escritura, hermanos, que aún los querubines, mirándose uno al otro, se gritaban: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso. Aleluya, bendito sea Señor Jesús. Gloria a Dios. Que deseamos a nuestro hermano Abraham nuevamente, hermanos. Que Aleluya. Dios le bendiga. Dios le Aleluya. bendiga, aleluya. Con ese espíritu de mansedumbre, bendito sea el Señor. Dice Efesios 2:8, hermanos, aleluya, que por gracia sois salvos, o habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de la salvación, hermanos, estamos refiriendo no a este cuerpo humano, no a este cuerpo de carne, este cuerpo terrenal, sino al alma, al hombre o la mujer interna, aleluya, a lo que es eterno. Y esto es por el don de Dios que en su gracia, hermano, nos da ese regalo de la salvación, pero para aquellos que tienen fe.
Y la fe nos mueve, hermanos, a hacer cosas que el mundo a veces dice que son locura, que son necedades, que son tonterías. Pero atendiendo la palabra de Dios podemos darnos cuenta de que son algo que es con un discernimiento espiritual que Dios da a aquellos que tienen fe. Y cuando tú tienes fe, ya no son las obras lo que te salvan, sino tú haces obras por la salvación que has recibido por medio de la fe. Bendito sea el Señor. Santiago 5, vamos a hacer la oración, hermanos, aleluya, 14 y 15, bendito sea el Señor. Vamos a poner estas tres necesidades que están ahorita muy fuertes, hermanos, aleluya. Marta Arevalo, una familiar nuestra. Chelo Salgado, también familiar nuestra. Y a un familiar de nuestra familia, Enrique Madrigal. No sé la situación de él cómo está en estos momentos, pero estaba crítica. Aleluya. Beatriz pide oración por Pedro Covarrubias y Esmeralda pide oración que se le quite pronto el dolor de pecho, pero tal vez es por la situación de su mamá también. Bendito Dios. Pedro Covarrubias, con mi sobrina Esmeralda, hermanos, aleluya, que puedo tener delante de Dios. Y mi sobrina Beatriz puso a Pedro Covarrubias y mi sobrina Esmeralda tiene presión en su pecho, hermanos, aleluya. Yo creo que es debido a la tensión, al nerviosismo de ver a su madre, no poder ver a su madre más bien. Sabemos cómo está la situación estos días, hermanos, no admiten personas en los hospitales. Ella no está por eso del COVID-19, hermanos, pero sí está grave. Y ahorita en el hospital no dejan entrar personas a visitar. Creo que eso es. Pero el Señor tiene misericordia, hermanos, aleluya. Y si nosotros nos ponemos en sus manos, Él nos va a ayudar. Dice el versículo 14 de Santiago 5, dice, ¿está alguno entre vosotros enfermos? Nos hace una pregunta la palabra del Señor, hermanos, aleluya. Dice que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En estos momentos, hermanos, no podemos ungir con aceite debido a la situación actual, pero el Espíritu Santo es el mismo, hermanos. Dios sigue siendo el mismo y sabemos que Él conoce todas nuestras situaciones. Y yo tengo la fe y la plena certeza, hermanos, de que nosotros seguimos orando. Y aunque no impongamos mano con aceite en la cabeza o la frente de la persona enferma, el Señor sí pone su mano de sanidad sobre ellos. ¿Por qué? Porque no es el pastor, no es el hombre el que sana. Nosotros solamente oramos, el que sana es el Señor. Y dice el 15, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Qué promesa, hermanos, aleluya. Y si ha cometido pecado, les serán perdonados. Bendito sea el Señor. Quien escribe esta carta, hermanos, es uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. En algunos lugares se conoce como Jacobo o Santiago en unas versiones, ¿verdad? Pero es uno de los hermanos del Señor en la carne. Aleluya. No es un apóstol, él no era un apóstol, pero históricamente se dice que debido a ser hermano del Señor, le consideraban cabeza de la iglesia en Jerusalén. O podemos decir el pastor principal u obispo, si usted gusta llamarle así, de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y es el que nos da esta exhortación, hermanos, aleluya, para cuando hay un enfermo. Y nosotros, hermanos, lo hacemos con fe. He dicho en repetidas ocasiones, hemos orado por muchos enfermos, hermanos, aleluya. Y la mayor parte de ellos han sanado. Algunos no han sanado porque Dios es el que sabe a quién sabe y a quién no, hermanos, aleluya. Él en su plan perfecto sabe lo mejor para nosotros, y a veces lo mejor para nosotros, como dijo el apóstol Pablo, es estar con Él. Ausentes del cuerpo, presentes con Cristo. Bendito sea el Señor. Así que vamos a hacer esta oración, hermanos, con fe. Les invito a todos que nos están mirando, ¿verdad? Que están conectados por estos medios, que levanten sus manos, hermanos, juntamente con nosotros y pongamos a esas personas en oración delante del Señor. Vamos a orar por Marta primeramente, hermanos, aleluya, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito y buen Dios, aleluya, Padre Santo, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Le adoramos primeramente, Señor Jesús, le damos las gracias, Padre, por su gran misericordia. Como dijo nuestro hermano que nos exhortó, que nuevas son cada mañana, Señor Jesucristo.
Aleluya. Sabemos al Dios que servimos, Padre, que usted es movido a misericordia, Señor. Aleluya. Cuando hay un pueblo que se une en la oración, Señor, cuando hay corazones quebrantados, aleluya, que vienen a usted, Señor, a veces desparazados, a veces, aleluya, sentidos, adoloridos, Padre, por alguna situación, por alguna enfermedad, algún problema, Padre, pero primeramente queremos darle gracias por su misericordia que ha sido nueva esta mañana. Le pedimos, Señor, aleluya, y trayendo a Marta delante de usted, Padre, que usted ya haya hecho la obra, Señor Jesús. Que su Santo Espíritu esté tocando el cuerpo de nuestra hermana, Señor, de la cabeza a los pies, y le restaure, le levante, le dé ánimo, le dé aliento de vida, aleluya, para gloria y honra suya, mi Dios y Padre eterno. Lo pedimos en su nombre maravilloso, mi Señor Jesucristo, confiados de que usted hace la obra y es movido a misericordia en el nombre santo de Jesús. Asimismo, Señor, traemos a Chelo Salgado delante de usted, Padre. Hemos clamado por ellas también múltiples ocasiones, Señor, y usted ha tenido misericordia hasta el día de hoy. Por eso seguimos confiados, Padre eterno, aleluya, de que usted tiene un propósito y un plan para con ella, Señor, aleluya, que no ha terminado aún, que está obrando en su vida. Le pedimos que usted penetre, Señor, aleluya, y quite y deshaga ese tumor canceroso, aleluya, en esta hora, en el nombre todopoderoso que es sobre todo nombre, y restaure la vida de nuestra amada Chelo para gloria y honra suya. Le damos gracias de antemano, Señor Jesucristo. Asimismo, Padre Enrique Madrigal, mi Dios, aleluya, no sabemos últimamente su situación, Padre Santo, pero usted sí lo sabe, usted todo lo conoce, mi Dios, no hay nada oculto delante de usted, Señor Jesús. Por eso clamamos a usted y le pedimos de su gracia y de su amor, Señor, para con estas personas y para con todos aquellos, Padre, que en este momento tengan una necesidad premiante en sus vidas. Los traemos delante de usted, Señor. No conocemos los nombres de todos aquellos que tienen necesidad, pero sí sabemos que hay mucha necesidad en estos momentos, Padre, aleluya, de que usted toque y cambie las vidas, que usted sane los cuerpos y salve las almas. Todo ello para gloria suya, mi Señor Jesucristo, se lo pedimos en el todopoderoso nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, confiado, Señor, de que recibiremos buenas noticias. Bendecimos su santo nombre, aleluya. Asimismo, Padre, de esta hora, le damos las gracias, Señor, por un día más y a despedirnos, Padre Santo, los unos de los otros, mas no en su santa presencia. Le pedimos nos siga acompañando, Señor, siga obrando entre nosotros, dándonos fuerzas, aliento y sabiduría, Señor. La guianza que necesitamos cada día, Padre, y el pan nuestro de cada día, se lo pedimos todo en su nombre maravilloso, mi Dios y Salvador, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos juntos decimos, hermanos, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Domingo a las 7:30 estamos nuevamente en conexión. Amén. Dios les guarde, hermanos, aleluya, los extrañamos y les amamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea.